Recuerda que el siguiente programa es clasificación B, para mayores de 14 años. Y en América, la vida hecha el mar. Saludos, país, voz para el cambio, esta ventana de compromiso con la patria, con el ideal duartiano, en tiempos de la Semana Mayor para hablar de valores, de principios, de amor, de solidaridad, de fe, de convencimiento de que un mundo mejor es posible. En esta semana en que los dominicanos, las dominicanas, vamos rumbo al río, a las playas, a las montañas, a los parques, a la ciudad deshabitada, es como para uno reflexionar hondamente en los valores esenciales del ser humano. Hoy vamos a conversar con un hermano, con un amigo, que es un hombre que tiene muchos años trabajando la solidaridad como un valor esencial entre los seres humanos y entre los pueblos. Y esto, la solidaridad, la hermandad, la vecindad, son valores como que se han ido perdiendo en la sociedad humana. No en la sociedad dominicana, en la sociedad humana. Vamos a conversar con Isidro Berigüete, quien hace parte de la campaña dominicana de solidaridad con Cuba. Y esto ha devenido en la persona de Isidro como en una especie de cultura o de militancia, porque es una persona que está activa permanentemente en estos quehaceres de la solidaridad. Don Isidro, saludos, nos alegra que esté con nosotros en estos tiempos necesarios de reflexión. ¿Qué marca para usted, Isidro, así en términos de impronta, el término, el concepto de la solidaridad? Buenos días a los televidentes del programa Voz del Cambio que dirige el compañero y amigo Alfonso Torres. Para nosotros es un placer enorme utilizar estos medios para hablar de la solidaridad, precisamente comenzando la Semana Santa, que es un tiempo de reflexión, es un tiempo donde la familia se reúne para convivir, para tratar de reorganizar lo que es el accionar de la familia como tal, ya que se ha perdido el concepto de familia, por eso la sociedad tiene tantos problemas. Nosotros creemos que la solidaridad es un término profundo, es un término que engloba el sentir de cualquier sociedad y de cualquier familia. Para nosotros hablar de solidaridad y precisamente hablar cuando se trata del pueblo cubano, que ha sido un pueblo solidario, un pueblo que lo ha entregado todo a favor de un mundo mejor, de un mundo más humano, de un mundo más equitativo, un pueblo que ha invertido todos sus recursos en colaborar con los ciudadanos del mundo para que el mundo sea diferente, para que el mundo sea humano. Pues en ese sentido, desde hace mucho tiempo nos hemos dedicado a trabajar por la solidaridad con los pueblos, especialmente con la Revolución Cubana, que consideramos al pueblo cubano como nuestra segunda patria, y por todas las cosas que ha hecho por el mundo, por la capacidad de contribuir con el desarrollo de la humanidad, con el desarrollo del ser humano como tal, para que el mundo sea diferente, para que el mundo se practique más el amor por los seres humanos y tratar de crear una sociedad más justa y más humana. Don Isidro Berigüete, cierto que el pueblo cubano y la revolución es altamente solidario con los pueblos del mundo, y sobre todo con los pueblos del Caribe, América Latina, pero también hay que pensar que Cuba ha recibido la solidaridad del mundo en todo el discurrir de su proceso republicano, de su lucha histórica, porque en la primera guerra de independencia de Cuba, o en la guerra de independencia, en los inicios, Cuba recibió el respaldo no solo de los dominicanos, sino también de norteamericanos, de venezolanos, de colombianos, de rusos, de italianos. Es decir que en Cuba ha estado presente la solidaridad del mundo también, y es una manera de reciprocar lo que han recibido. Sí, producto de esa situación, el proceso cubano, se pudiera decir que ha sido una mezcolanza de cultura, una mezcolanza de lucha de líderes de diferentes pueblos, gente que se han convertido en internacionalistas en defensa de los pueblos.
Yo creo que una de las cosas que podríamos citar con más importancia es el caso del Che, que dejó su tierra y se fue a Cuba y se convirtió en uno de los hijos más queridos de Cuba, tratando de que desde ahí impulsar la solidaridad mundial, en reciprocidad a lo que ha sido la colaboración de la mayoría de la gente de diferentes países, como usted lo acaba de decir. Ellos han querido reciprocizar esa situación y han trabajado para la solidaridad del mundo, han contribuido, inclusive han limitado su desarrollo en cuanto a la comodidad de a sus ciudadanos, para tratar de las cosas que tienen compartirlo con los demás. Hoy en día Cuba puede decir que tiene más de 100.000 profesionales en el mundo que fueron formados en universidades cubanas, y esa gente anda por sus respectivos países colaborando, haciendo inclusive el caso en el área de la salud, contribuyendo con lo que es la medicina preventiva. Producto de esa situación es que esa revolución se ha convertido en una revolución internacionalista, en una revolución madre de la mayoría de las revoluciones que se han hecho en el mundo. Don Isidro, usted menciona el Che como paradigma y lo menciona como el último referente, pero usted obvia el caso de los dominicanos, sobre todo de Máximo Gómez, que es el hombre que enseña a pelear, a combatir a los cubanos, y el caso de Modesto Díaz, los hermanos Marcano, los hermanos Chala, de Pradel. Entonces, ¿cómo es la cosa, don Isidro? ¿Dónde está la presencia de los dominicanos en la solidaridad con ese proceso? Mira, yo acabo de decir que hago la referencia del Che porque el Che es uno de los más internacionalistas, reconocido en el área de la solidaridad internacional, un hombre que se expandió a diferentes regiones y se conoce su historia, pero yo por lo menos que he estado en diferentes tiempos en Cuba, yo nací en Dominicana y pudiera decir que soy un estudioso de la historia dominicana, y me formé en universidades dominicanas, estudié desde la primaria aquí en mi país, o sea que yo soy dominicano y me formé en Dominicana. Y te puedo decir que yo no conocí nada sobre lo que era la vida de Máximo Gómez desde acá, fue muy poco lo que aprendí. Yo vine a conocer la envergadura de la figura de Máximo Gómez en Cuba. Máximo Gómez es uno de los hijos más queridos en Cuba, porque fue y dio todo, inclusive la capacidad de lucha que tienen los cubanos. Específicamente en lo que fue la primera revolución, ellos se lo deben a esa capacidad de lucha que tenía Máximo Gómez. O sea que Máximo Gómez es uno de los hijos más queridos, y los niños inclusive desde el primer momento te hablan de Máximo Gómez como si te hablaran de Fidel, como si te hablaran de Raúl, como si te hablaran de cualquiera de los líderes tradicionales de Cuba. Isidro, la importancia de la solidaridad en estos tiempos. Bueno, hoy en día en que se vive un país totalmente, una sociedad totalmente, que pudiéramos decir que una sociedad de la ley de la selva, donde vive el que es más fuerte, es lo que se aplica en la ley de la selva. Hoy necesitamos cultivar la solidaridad, cultivar el amor, cultivar los principios, cultivar las ideas. La solidaridad es un término profundo, es un término amplio, es un término de colaboración, es un término de darle al otro de lo poco que tú tienes. No es acumular riqueza para después acumular riqueza, darle alguna cosa, alguna pequeña cosa a la gente, como hacen una serie de gente que inclusive utilizan el poder para enriquecerse, y después de enriquecerse desde el poder, aplican la ley de la boa o la ley del pastel. O sea, cogen un pastel, lo reparten y de las 3/3 partes dan una, y están diciendo que están haciendo actividades sociales, que están colaborando con la sociedad. Pero no es eso. La solidaridad es compartir las pocas cosas que se tiene. Son solidarios con el amigo, inclusive en los momentos más difíciles en que se puede vivir. En una situación de aislamiento, una situación de enfermedad, decir presente al amigo en los momentos más difíciles, eso es el sentido de la solidaridad, la colaboración, multiplicar el amor, multiplicar el ejemplo, eso es solidaridad. Don Isidro, usted que en un momento fue presidente de la campaña dominicana de solidaridad con Cuba,
¿Cuál es la experiencia de este espacio de trabajo, tanto en el país como en su vínculo con la hermana República de Cuba? Mira, para mí ha sido determinante la solidaridad con Cuba y el espacio de la campaña dominicana de solidaridad con Cuba, valga la redundancia, que es una de, sin ningún tipo de yoísmo, de jactancia, es una de las instituciones más sólidas que hay en la República Dominicana, porque tiene alrededor de 22 años funcionando permanentemente, reuniéndose semana tras semana y colaborando, tratando de difundir los logros que ha tenido ese proceso cubano, que es un ejemplo para el mundo. Un país bloqueado, un país aislado, un país que Estados Unidos ha utilizado todos sus recursos para tratar de ahogarlo económicamente, de que su gente migre producto de la situación, llevarlo a un estado de miseria para que su gente tenga que emigrar. Para mí ha sido una gran experiencia. Ese espacio me ha enseñado a mí a ser diferente, a ser solidario, a ser humano, a tratar de entender de que la solidaridad inclusive es un proceso internacional, es un proceso mundial, es un proceso que se practica para tratar de que el mundo sea diferente, para tratar de vivir en una sociedad más justa. Y desde acá yo por lo menos luchando por la solidaridad por el pueblo cubano, ya que tuve el gran honor de visitar a Cuba y de vivir algún tiempo determinado allá en Cuba, me permitió entender cómo un pueblo en las situaciones más difíciles es capaz de compartir lo poco que tiene con cualquier país que lo necesite, con cualquier ser humano que lo necesite. Yo tuve el honor inclusive de convivir con diferentes emigrantes, con diferentes personas exiladas, con persecuciones políticas, como el caso de los guatemaltecos, el caso de los salvadoreños, el caso de los hondureños, inclusive del Medio Oriente. Y son personas que viven con dignidad y que la Revolución Cubana ha invertido para que esa gente aprenda a vivir con dignidad y aprenda a vivir como seres humanos. Entonces, particularmente para mí, eso ha significado mucho, eso me ha marcado para toda mi vida, y yo particularmente entiendo que la solidaridad es determinante para cualquier ser humano, porque ser solidario, vuelvo y repito, significa multiplicar el amor, tratar de que el mundo sea diferente. Debemos tratar inclusive de entender que la vida no es un problema de comercio, que la vida es diferente, que la vida es amor, la vida es respeto, que la vida es tratar de multiplicar un pan, como lo hizo Cristo, ahora que estamos en Semana Santa, para ese pan repartirlo con los demás. No tratar de acumular riqueza, de acumular cosas, de matar inclusive hasta el propio hermano si fuese necesario, en aras de mi supervivencia, en aras de yo vivir, en aras de hacer cosas para multiplicar mi riqueza. No, es ser solidario en los momentos más difíciles. Por eso yo particularmente creo mucho en la solidaridad y lucho por la solidaridad de los pueblos. Creo que el mundo debe ser diferente. El mundo tiene recursos para que los seres humanos vivamos con más dignidad, respetándose el uno con el otro y respetando la diversidad de ideas y de principios. Gracias, don Isidro. Vamos a ver un breve corte. Hicimos un acto el día 4 de abril a propósito de la solidaridad con Cuba y con Venezuela. Señor director, si tiene el primer corte listo, vamos a verlo, por favor. Hacemos una jornada, un acto, un evento, una caminata en pro de la libertad de los 5 héroes cubanos prisioneros en los Estados Unidos. Como en el día de mañana es sábado, 5 de abril, preferimos hacerlo hoy como un acto de reafirmación de nuestra determinación en la lucha por la libertad de los 5 cubanos presos en Estados Unidos, pero que al propio tiempo es un acto en solidaridad con el gobierno de Venezuela, con Nicolás Maduro y con el proceso revolucionario que se encamina en aquel pueblo, sobre todo en estos momentos en que sectores con una característica, con una tendencia fascista, están en protestas políticas contra el gobierno legítimo de Nicolás Maduro. Y decimos protesta política porque el caso de los estudiantes no tienen una demanda por más aulas, por libros, por desayuno escolar, por uniforme, es decir, no hay una reivindicación en específico de los estudiantes. Se trata de una inconformidad
inestabilidad política, perdieron las elecciones y están en un momento de agitación política, de barricada, de protesta, y se impone que los sectores democráticos, liberales del continente y del mundo expresemos nuestra solidaridad, nuestro respaldo a ese proceso democrático institucional que está en camino, que está en marcha en Venezuela. En la República Dominicana, los sectores democráticos nos pronunciamos a favor de ese proceso. En consecuencia, este acto es en apoyo al gobierno de Nicolás Maduro, es un acto en demanda de que los 5 héroes cubanos presos en Estados Unidos por ser luchadores antiterroristas sean puestos en libertad inmediatamente. Al propio tiempo, en el día de hoy, será juramentada la nueva directiva de la campaña dominicana de solidaridad con Cuba. Gracias. Bueno, ahí veíamos un breve corte de un acto que celebramos el día 4 de abril. Don Isidro, ¿usted puede hacernos un resumen de lo que significó este acto? ¿Cómo se organiza? ¿Quiénes lo organizan? ¿Quiénes participan? Y de la trascendencia de este tipo de actos desde República Dominicana en solidaridad y con Venezuela, con Cuba, con el tema de los 5. Sí, lo que acabamos de ver es una entrevista que le hace la prensa al compañero productor de este programa, Alfonso Torres, quien para la campaña es un honor de que fue electo recientemente por mayoría como coordinador nacional de la campaña dominicana de solidaridad con Cuba. Decíamos al principio y queremos ratificar de que no son 22 años, sino 24 años que tiene la campaña de existencia como institución. Tenemos una cobertura a nivel nacional. Desde acá del distrito coordinamos lo que son los trabajos de enlace con las diferentes provincias, que tenemos comité funcionando alrededor de 25 provincias. En ese momento nos encontrábamos celebrando el acto por los 5, que son 5 patriotas que están presos en Estados Unidos, acusados de terrorismo. Una acusación que todo el mundo sabe que es falsa, porque lo único que hicieron fue introducirse en cada uno de las actividades que hacían la contrarrevolución en Estados Unidos para tratar de agredir a Cuba, para tratar de crear, inclusive de introducirle enfermedades biológicas y dañar inclusive la agricultura como base de sustentación del Estado cubano. En ese momento, inclusive, acá funciona también el Comité de Solidaridad con los 5, que son los 5 patriotas, vuelvo y repito, presos en cárcel de Estados Unidos. Y cada 5 de cada mes la campaña celebra una actividad determinada. Ese día la hicimos el viernes 4, producto de que entendimos que la situación del día nos permitía, la fecha nos permitía hacer una buena convocatoria. Y estábamos también dando a conocer los compañeros que van a dirigir la campaña dominicana de solidaridad con Cuba por un espacio de 2 años, encabezado, vuelvo y repito, por el poeta y escritor, compañero y productor de este programa, el compañero Alfonso Torres. Estábamos también dedicando ese acto al pueblo venezolano, a ese hermoso proceso revolucionario que hoy se encuentra pasando por situaciones difíciles, producto que la oposición venezolana no entiende lo que es el sentido de la democracia. En Venezuela hubo un proceso, o hay un proceso que lo encabezó el comandante histórico e inolvidable Hugo Rafael Chávez Frías, y un proceso que fue ratificado durante 19 elecciones, y los golpistas de Venezuela, encabezado por ese imperio criminal, ese imperio que lo único que entiende es la ley de la fuerza, que no respeta la soberanía de los pueblos, que no respeta la dignidad de los pueblos, que es capaz de hacer cualquier cosa para destruir los procesos de lucha, los procesos de emancipación de los pueblos, ha hecho hasta lo imposible para tratar de que esa revolución, ese proceso, hermoso proceso venezolano, caiga en el vacío, que desaparezca, que vuelva a ser la Venezuela que había cuando era dirigida por Carlos Andrés Pérez y la gente del partido COPEI. Nosotros entendemos que Venezuela necesita de la solidaridad de los pueblos, que necesita que los pueblos entiendan que ese es un proceso que
se ha formado en defensa de los venezolanos, que el pueblo venezolano hoy es una sociedad diferente, una sociedad donde los recursos de Venezuela se están utilizando para desarrollar al pueblo venezolano. Precisamente ayer en Lomina se celebró un acto importantísimo, celebrando el primer aniversario del ascenso al poder de lo que los venezolanos llaman el presidente Maduro, hijo de Chávez, que fue la persona que en ese momento era canciller de la República, y Chávez ya en su situación de salud, que es una situación eminentemente crítica y que se veía, él inclusive entendió que podía desaparecer físicamente, le propuso al país, al mundo, de que el compañero Maduro debía ser el guía, el conductor, el que siguiera profundizando ese proceso venezolano. Se celebró la elección en abril, el 14 de abril, y fue electo el presidente Maduro como presidente, valga la redundancia, de Venezuela. Pero hoy los golpistas venezolanos no entienden eso. Entonces la campaña dominicana de solidaridad en ese momento quiso reunir, convocar a los solidarios, a los revolucionarios, a la gente que creen en un mundo más justo, en un mundo más humano, para tratar de manifestarle al pueblo venezolano de que la gente que hacemos solidaridad por Cuba entendemos ese proceso venezolano y estamos dispuestos a defenderlo en el plano que sea necesario. Don Isidro Berigüete, hablando de solidaridad, de Semana Santa y de cómo hay una práctica, una cultura, un hábito ya de los dominicanos, las dominicanas, de irnos a las playas, a los ríos, a las montañas, a los parques. Y yo que tengo aquí agua Planeta Azul, quizá la mejor agua del país embotellada, la que la mayoría del pueblo dominicano prefiere, quisiera conocer de usted su opinión en el marco de la solidaridad del ser humano con la naturaleza, su parecer en el marco de la Semana Santa, la defensa de los recursos naturales y cómo el ser humano convivir con la naturaleza. A propósito ahí de Loma Miranda, Loma Prieta en Bonao, que produce ahí el río Jima, donde yo siempre voy, y que nos quieren tragar todo eso por ahí. Bueno, yo tengo el honor de ser un emigrante campesino. Yo nací en el sur de la República, en la provincia de San Juan de la Maguana, municipio del Cercado. ¿Usted come chenchen? Yo como chenchen con aguacate y habichuela. ¿Y usted cree que Danilo Medina come chenchen? Bueno, hasta ahora yo no puedo confirmar de que Danilo Medina come chenchen, pero si no lo come él se lo pierde, porque es un gran plato. Dicen que él es un auténtico sanjuanero, debe comerlo. Es posible que lo coma, porque los sanjuaneros somos defensores de ese plato, que es un plato oriundo de San Juan. ¿Y los sanjuaneros hacen habichuela con dulce? Sí, como no, eso es una tradición. ¿Le dejan los granos adentro o lo sacan? La mayoría de veces hay alguna gente que la hace de diferentes formas. Algunos le dejan parte de los granos enteros, otros lo licúan. Yo así no la como con granos de habichuela. La solidaridad, el río, la montaña, esta Semana Santa. Pues bien, yo le decía al principio de que yo soy emigrante campesino, yo nací con la naturaleza, yo nací levantándome por la mañana, metiéndome a la cerca, a cultivar, a bregar con los árboles, a defender los árboles, a ver los ríos, a ver la cañada llena de agua, a caminar en el lodo. Entonces yo soy amante de la naturaleza, yo creo en la naturaleza. La naturaleza es vida, la naturaleza es alma, la naturaleza es todo. Entonces la naturaleza, defender la naturaleza es defender la vida, es defender la alma, es defender el desarrollo de los pueblos. Yo no he tenido la suerte de ir a Loma Miranda, pero cuando veo que pasan la vista pública por la televisión, yo me siento conmovido con la belleza de esa tierra. Cómo uno ve que caer cada gota de agua que panden por las diferentes praderas, y cómo la belleza de esos manantiales. Entonces yo creo que un ser humano que esté dotado de una alma, que esté dotado de sentimiento, no es posible que pueda agredir ese pulmón que significa Loma Miranda. Yo particularmente quiero hacer un llamado, y sabemos que este pueblo, utilizando un término general ahora mismo, se ha empoderado y va a defender la Loma Miranda con lo que sea.
en La Vega y el área de Bonao hay un movimiento religioso encabezado por el padre Rogelio y otro padre que han defendido Loma Miranda, que han sido defensores toda su vida de la naturaleza, han dicho que están dispuestos a dejar la vida ahí en Loma Miranda. Pues yo quiero también ratificar aquí en este programa, que sé que de alta cobertura, de que yo también, un grupo de gente a la cual yo conozco, estamos dispuestos a defender la Loma Miranda y dejar nuestra vida, si es posible, ahí defendiendo a Loma Miranda, porque esa es la vida de esa región. Ahí nacen cantidades de ríos que suplen de agua a la agricultura de toda esa región, y sabemos que esa región es una de las regiones más productivas que tiene el país. Entonces eso hay que defenderlo con el alma. La vida tiene sentido cuando se puede utilizar para algo, y si se utiliza para bien, entonces tiene su fruto. Así es que yo quiero hacer un llamado a la gente que hasta ahora entiende que por míseros pesos podemos explotar la Loma Miranda, podemos destruirla, podemos convertirla en un desierto, a que reflexionen en Semana Santa, que se vayan a los ríos, que observen la naturaleza, que vean la belleza del campo, para que desde ahí puedan hacer una transformación en la forma de pensar de su vida y entender que sin agua, sin río, sin bosque, no es posible que un país pueda existir. Los desiertos no generan vida, lo que generan es muerte, y Loma Miranda es una tierra que lo que genera es vida. Don Isidro Berigüete, así rápidamente, las cosas puntuales que hace la campaña dominicana de solidaridad con Cuba. Usted decía hace un momento que es una de las instituciones de más prestigio y de más institucionalidad en la República Dominicana. Las cosas puntuales. Bueno, la campaña dominicana de solidaridad con Cuba, como su nombre lo dice, hacemos solidaridad con el proceso cubano. Entonces nosotros, la mayoría de la gente que militamos en ese espacio, conocemos el sentir del pueblo cubano, conocemos sus fechas históricas, conocemos cada uno de los logros que la revolución ha tenido. Entonces desde la campaña dominicana de solidaridad con Cuba hacemos diferentes actividades para que el pueblo dominicano conozca ese proceso cubano, porque sabemos que hay mucha desinformación sobre lo que ha sido esa revolución de más de 50 años y la cosa que esa revolución ha hecho. Producto de que vivimos en una sociedad donde los grandes medios controlan la comunicación, y hay una gran guerra mediática en contra de Cuba, en contra de Venezuela, en contra de Ecuador, de Correa en Ecuador, y de los pueblos que de alguna manera creen en su independencia, creen en su autonomía. Estados Unidos lo que le gusta es tener en nuestro pueblo a personas que sean lacayos, que se vendan por míseros pesos, para que le garantice de que ellos puedan explotar los recursos de los diferentes países, y así ellos tener una economía fuerte y decir que ellos son la gran potencia, que ellos son la gente del nuevo mundo. Entonces, desde la campaña nosotros tratamos de hacer eso. Trabajamos inclusive desde a partir del 2028, cuando República Dominicana tuvimos el honor de tener al comandante Fidel Castro por acá. Él vio las dificultades que tenían estos pueblos en el área de la salud. Inmediatamente se fue a Cuba y cogió un recinto militar y lo convirtió en una universidad que se llama la Universidad Latinoamericana y Caribeña, para formar personas, para formar jóvenes del campo, jóvenes que no tienen la más mínima posibilidad de formarse en una profesión determinada, en un oficio determinado, y lo llevan a Cuba y lo forman como médicos, con el objetivo de que cada uno de esos médicos vayan a sus respectivas comunidades a hacer medicina preventiva. Ya hay cantidades de médicos en diferentes países, en los 5 continentes, formados en Cuba, y nosotros queremos que el pueblo dominicano y que la sociedad dominicana entienda eso, que los recursos de Cuba no son para comprar específicamente, involucrarse en una carrera armamentista para tratar de controlar el desarrollo de los pueblos, sino que sus recursos, lo poco que tiene, lo usa en aras del desarrollo de los pueblos, en aras de luchar, vuelvo y repito, por una sociedad más justa, una sociedad humana. Y eso es lo que hacemos en la campaña dominicana de solidaridad con Cuba. Gracias, don Isidro Berigüete. Ciertamente la ELAN, la Escuela Latinoamericana de Medicina, es una escuela que ha marcado una historia en el continente y en el mundo, porque aunque fue concebida para Latinoamérica,
Allí cursan estudios de medicina jóvenes de cualquier rincón del planeta. Aquí en este espacio tuvimos el honor de recibir al primer rector de la ELAN,